saben el instrumento que existe, qué es lo que se hace, pero no cómo se construye. Entonces, yo suponía que ustedes en Auditoría de Control Interno habían visto ese tema, pero parece que no. O si lo vieron fue... ¿Lo vieron o no lo vieron? No, profe. No es por hablar mal de la profe ni nada, pero con ella tuvimos mucho inconveniente en cuanto a la materia porque las clases eran solo de conversar, no había como materia en sí, sino que era como experiencia de su trabajo. Ya. Entonces cuando teníamos que hacer la evaluación de los encargos, con la materia de riesgo y todo eso, cada uno se rascó la espalda como pudo. ¿No? Ahí hizo la materia de riesgo según lo que vio acá o lo que vio acá y eso. Bueno, yo en otra, ¿cómo se llama? Yo hago auditoría de control interno, entonces justamente yo estoy pasando la materia de riesgo en un curso de auditoría de estado financiero. Entonces, como tengo las PPT ahí, se las voy a mostrar a ustedes, me hacen las preguntas del caso, porque es una construcción que yo hice sobre la materia de riesgo, ¿no? Para poder explicar esto. Pues la parte principal de ustedes es que sepan la parte conceptual de cómo se hace, para qué sirve. No solamente que ustedes me pongan, no sé, impacto 5, impacto 4, no me dice nada de ese tema. Pues no sé si ustedes lo están entendiendo o no. Así que nos vamos a tomar unos minutos, nos vamos a tomar esta clase donde vamos a ver la matriz de riesgo, para que por lo menos espero que queden con la parte conceptual, si no óptima, por lo menos más o menos. Pero quiero que me hagan todas las preguntas en la medida que vamos pasando el tema. ¿Estamos? Sí, profesor. Ya. A ver, vamos a tratar de proyectar esto que va. ¿Está muy oscuro ahí o no? No. ¿Están acá dormidos? No, está bien, profe, que así se ve mejor. Necesito que una persona me prenda el proyector porque no... Ay, no alcanzo. ¿Necesita el asiento? ¡Vamos! Muchas gracias. Vamos a volver a hacer de 15. Ya que está ahí, alcanza arriba. No, no, profe, pero salto. No, pero súbete a algo, po. Súbete a algo. No. ¡Oh! ¡Súbete a algo! ¡Eso! Un 7, ¿no? Tan deportista, mi guachito. ¿Qué te puedo llegar a pegar el después? Como es que esto está relacionado con la auditoría de control interno, se supone que ustedes tenían ya trabajado con la auditoría de control interno. Sí. ¿Todos son de la misma sección? Sí. Creo que los chiquillos del día no eran nuestros compañeros con la profe Katy.
¿Y qué Pues eran sí. los chiquillos del día? Juan, creo, Victoria Allá ella, ¿no? y Tamara. Ah, Sí, pero ¿usted vio auditoría contra el interno en el día o en la noche? ¿En el día? Sí. ¿Con quién? Sí, yo Veamos. estreno. Ya, primero, una pequeña definición. ¿Qué es lo que es una matriz de riesgo? Primero, ahí dice que es un instrumento o una herramienta que se ocupa de identificar los riesgos. Entonces, no es un cuadrito. Porque dice, ¿qué es la matriz de riesgo? Mire, un cuadrito donde se... No es un cuadrito. Es un instrumento para poder identificar los riesgos. Es un instrumento, es decir, se ocupa como herramienta. Entonces, claro, pues siempre es muy común que, ¿qué es lo que uno pregunta? ¿Qué es lo que es la matriz de riesgo? Mira, es un cuadrito en que se ponen colores y... ¿verdad? Ya, y aquí hablamos de una situación, hablamos de riesgos significativos inherentes. ¿Qué es eso? ¿No? Riesgos significativos inherentes. Primero tenemos que partir de la base que toda actividad tiene riesgo. Toda actividad. Todo lo que uno realiza tiene riesgo. Es decir, prácticamente que nosotros nuestra vida cotidiana la vivimos en un mundo de incertidumbre. Por ejemplo, no sabemos si mañana va a llover o no. ¿O sí? No lo sabemos. No. Hay una alta probabilidad de que a lo mejor no llueva. Puede ser. O una mediana posibilidad. ¿Te fijas? Ya no sabemos cómo va a estar mañana. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a la casa hoy día? No se sabe. Vehículo, micro. No sabemos, nos están esperando comida, tenemos que cocinar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ah? ¿Está todo listo? Bueno, eso mismo se traslada a las empresas. Las empresas trabajan en un marco de incertidumbre. Y ese es el tema. Nosotros lo que hacemos desde el punto de vista del riesgo es tratar de controlar el riesgo. Y si el riesgo es incontrolable, ¿qué hacemos? Lo mitigamos. Lo mitigamos. Parece que eso es lo que más que hoy se puede mitigar. Es decir, se puede aminorar el impacto. Riesgos inherentes. Ahí esto está relacionado con la auditoría, así que tiene que ver con la carrera de ustedes. Atención. Como dije, riesgo inherente, como dice ahí, son riesgos intrínsecos, son propios de la actividad. ¿Qué pasa con un cajero? Yo ahí puse algún ejemplo. ¿Se puede equivocar un cajero? Sí. Tiene un riesgo, ¿cierto? Sí. Se puede equivocar. Sí. ¿Que se puede equivocar en qué? En cobrar. ¿Hay alguien que trabaja de cajero? En cobrar, en dar el vuelto. En cobrar, en dar el vuelto, ¿sí? ¿Nada más? Ingresar cheque, hacer mal cobro en la... Claro, en digitar. En digitar. Claro, cobrar de más, cobrar de menos. Cobrar facturas. ¿Sí? ¿Se le puede perder plata? Sí, Sí, también. po. Puede tener más plata, menos plata. Ah, o puede... ¿Qué pasa para el efecto del vuelto que pone una plata para dar vuelto y después le hacen un arqueo y queda adentro del valor? Claro. ¿Cómo justifica que él puso la plata para dar el vuelto? Bueno, yo ahí puse un riesgo. En el caso de las existencias, también es riesgo. Ahí puse algunos elementos. Se supone que esto, entre comillas, lo saben. En la existencia y riesgo desde el punto de vista del inventario, desde el punto de vista de la entrada de mercadería, de la salida de mercadería y de hecho de la evaluación de sus costos. Recuerden que los sistemas de costos son variados, así que a veces se puede equivocar en el sistema.
fue una mezcla que hubo en el... Cuentas por cobrar, ahí tenemos un tipo de riesgo. Estos son algunos a título de ejemplo. Eso es para mostrarlo ahí en términos generales. Donde ustedes, en un estado financiero, donde ustedes determinen en la cuenta que ustedes decidan investigar, van a tener un riesgo. No existe ninguna cuenta en un estado financiero que no tenga un riesgo. Y este riesgo, la incidencia que puede tener, va a depender del tipo de empresa, del tamaño de la empresa y del tamaño del error que se pueda producir. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que cuando nosotros trabajamos, estamos en un mundo de incertidumbre, es decir, la incertidumbre es lo natural, es lo común. Pero nosotros tenemos que los riesgos propios de la incertidumbre tratar de controlar. Esa es nuestra labor desde el punto de vista de la gestión de riesgos. Características de una matriz de riesgo. Lo primero que tiene que ser es que tiene que ser flexible una matriz de riesgo, es decir, debe ser capaz de incorporar todos los riesgos que nosotros queramos implementar. O sea, que podamos identificar para poder implementar control. Entonces, lo segundo dice, debe permitir generar un diagnóstico objetivo de los factores de riesgo. Es decir, cuando nosotros determinamos un riesgo, el riesgo tiene que ser objetivo, no puede ser subjetivo, no puede decir me tinca que, yo creo que. No, el yo creo, el me tinca, eso no corre. Aquí hay que diagnosticar el riesgo, ¿cierto? Y eso tenemos que tener evidencia. Siempre tenemos que tener evidencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué nos puede producir, ¿cierto?, algún problema? ¿Por qué debemos identificar los riesgos? ¿Para qué debemos identificar los riesgos? Para controlarlos o para mitigarlos. Sí, pero ¿por qué? Para, ¿Pueden presentar una amenaza para la compañía? sí, Puede ser para el presentar objetivo de... una amenaza para El la objetivo compañía, de la efectivamente, pero puede generar un detrimento del patrimonio. del patrimonio de la empresa. Ese es el objetivo, es lo que estamos viendo. Es decir, si un riesgo se transforma ya en un siniestro, eso va a afectar a la empresa en su conjunto, no solamente a un área, a la empresa en su conjunto. Es decir, en la parte más vulnerable, que sería el patrimonio. Ahí dice, tiene que ser capaz de comparar el riesgo y la solución. Es decir, ¿qué sale más caro? ¿Generar un control? ¿O seguir con el riesgo latente? Supongamos que tenemos en este minuto una situación en que el riesgo sería perder 50 millones de dólares, pero el control vale 50 millones de dólares. ¿Qué hacemos? El control. ¿Ejercemos el control? Vale lo mismo que si se produce el siniestro, tendría un impacto de la misma cifra. Yo creo que el control igual, porque el riesgo es incierto. ¿Ya? Con el control ya se hablaba de un porcentaje
Pero si no ocurre, perdemos los 50 millones de dólares. No nos lo perdemos, porque no, o sea, va a quedar, ¿cómo se llama? El control. Va a quedar el riesgo controlado. Es que el control en sí es como una inversión que tiene que hacer la empresa. Claro, o sea, para nosotros, para poder hacer un control necesita recursos. La empresa. Necesita recursos. Pero el problema es que, acuérdense, ustedes no van a tomar la decisión, sino que ustedes van a plantear la solución. Pero ¿qué pasa, como le digo, yo le estoy planteando una situación extrema? Si se produce un siniestro, vamos a bajando esto, vamos a 100 millones de pesos. Y el control me vale 100 millones de pesos. Entonces, un poco lo que usted planteaba, de claro, a lo mejor si tenemos el control, estamos pensando hoy día que puede ser de 100 millones de pesos, pero a lo mejor en el tiempo eso puede ser superior. O se puede producir el siniestro más de una vez, por ejemplo. Bueno, pero esa decisión depende de las autoridades de la empresa. Pero sí hay que tener en cuenta que tenemos que evaluar en cuánto vale la solución. Es decir, siempre vamos a tener que buscar soluciones que sean inferiores al costo del siniestro. ¿Estamos claros? Ahora, algunas veces se puede, otras veces no. Consideraciones de una matriz de riesgo. Lo primero es identificar los riesgos, ¿se acuerdan? La primera etapa. Sí. Luego tenemos que determinar el impacto. El impacto que tendría ese riesgo, ¿cierto? Que se transforma en un siniestro. Y nosotros ahí, yo puse aquí elementos básicos para poder explicar cómo se hace una matriz. En el cual tenemos alto, medio y bajo. Había otro ahí que yo vi que tenía catastrófico, ¿qué más tenía? Sí. Tenía como 5. El que aparece en el ABA tiene 5. Ya. Bueno, yo aquí puse algo más simple, puse alto, medio y bajo. Bueno, eso está relacionado con la auditoría de control interno. Cuando el riesgo tiene un efecto más alto, en el caso de afecta alguna cuenta del estado financiero, va a tener un mayor impacto cuando esta es más significativa que otra. Vamos a suponer si tenemos la cuenta, no sé, propiedades, planta y equipo que sea el 50% del activo. En ese caso, si se produce un siniestro, significa que va a afectar al 50% del activo de esa empresa. Entonces, por supuesto, el control vamos a tener que ser mucho más riguroso que en otras circunstancias. A ver, la última parte, esto tiene que ver con el informe finalmente del auditor. Si hay un riesgo que no está determinado y no es detectado apropiadamente, y este puede cambiar la opinión, por ejemplo, de que representa el balance representa razonablemente la situación de la empresa, no representa razonable la situación de la empresa, entonces ese riesgo sí se llama un riesgo determinante. Por ejemplo, que sería el caso de la ISAPRE, lo que vimos. Si en la memoria no está lo que vimos, la deuda esta que tiene la ISAPRE, que está afectando al patrimonio, indudablemente que el auditor, cuando hizo la memoria, dijo que los balances eran razonables, pero el riesgo no fue detectado, o si lo fue, no fue incluido. Por lo tanto, en ese caso,
realmente ningún balance habría sido viable. Ningún ISAPRE habría sido viable si se hubiese puesto la deuda. Imagínense la cantidad de millones de dólares que significa la deuda que tiene hoy día acumulado todo lo que es el sistema ISAPRE. ¿Cuáles son las etapas de la elaboración de una matriz de riesgo? Identificación de los riesgos, tal cual como está en el trabajo. ¿Se acuerdan que lo primero era identificar los riesgos, clasificar? ¿Verdad? Evaluar la probabilidad que se materialice el riesgo. Entonces, ustedes saben perfectamente ahí que en la matriz que aparece en el ABA, eso está en esa parte. Porque algunas tienen una mayor probabilidad, otras menor probabilidad, de que se produzca. Entonces, y ahí tenemos que hacer una evaluación cualitativa y cuantitativa. Si la matriz está bien hecha, debe mostrarse ahí todos los riesgos que tiene una empresa. Es decir, con un golpe de vista, ojo con esto cuesta mucho hacer una matriz de riesgo con esta característica, que uno con un golpe de vista vea dónde está el problema. Pero sí se puede llegar. Por ejemplo, vamos a ir por ejemplo, tenemos un riesgo tipo 5, ¿no? Entonces vemos todos los riesgos tipo 5, entonces sabemos al tiro cuáles son las partes vulnerables que tiene la empresa. ¿Dónde está aquello que tenemos que, o donde existe el mayor riesgo? Eso nos ayuda mucho a la matriz de riesgo. ¿Preguntas? Respecto a la matriz de riesgo, tenemos que incorporar también la mapa de valor. O sea, ordinariamente se hace. Pero yo les voy a mostrar después. Lo que pasa es que eso que usted me plantea es para el golpe de vista, lo que yo acabo de decir. Uno mira una matriz y ve la parte roja, al tiro dónde están las principales vulnerabilidades que tiene. ¿Alguna pregunta? La matriz de riesgo. Como es que es una matriz pequeña, exclusivamente para que entiendan el tema. Lo primero, tenemos la probabilidad. Si tenemos un riesgo, ¿qué probable o qué probabilidad tenemos que esto ocurra? Que el hecho ocurra. Lo segundo es la gravedad. Ahí, si ustedes ven aquí la ocurrencia y abajo dice el impacto. Cuando hablamos del impacto estamos hablando de la gravedad del riesgo. Y el valor del riesgo. El valor del riesgo, que es un valor, un número, que vamos a ver cómo se calcula. Y vamos a tener un valor tipo 5, un valor tipo 4, etc. Ahí después lo vamos a ver en detalle. Y luego vamos a tener el nivel del riesgo. Que el riesgo, ahí en este caso dice marginal, puede ser, u otro puede ser de una naturaleza mucho más compleja. Ahí lo vamos a ver en detalle. Solamente le estoy mostrando ahí qué es lo que nos interesa que vaya en la matriz de riesgo, qué elementos. La probabilidad, la gravedad, el valor y el nivel. ¿Vamos claro? Probabilidad, gravedad, valor del riesgo, eso no. Y el nivel. La probabilidad. Ahí tenemos 5 situaciones en la probabilidad. Muy baja, baja, media, alta y muy alta. Y les damos un número.
Le damos un número a cada elemento. Muy baja 1, 2, 3, 4, 5. Ahí vamos construyendo la matriz. Luego, en la gravedad, que aquí eso es lo que nos interesa. Por un lado, la probabilidad y cuál es la gravedad. En el caso de la gravedad, aquí también ponemos muy bajo 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Acá. ¿Cierto? Y igual tenemos la misma situación acá, etc. Ahora, si nosotros tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y 5, si ustedes se fijan, donde dice probabilidad media, está en medio. Está en medio. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la probabilidad media está aquí, justamente en medio. Ahora, cuando es bajo, bajo es 1, ¿cierto? Bajo es 1, entonces tenemos 5 por 1, 5, 4 por 1, 4, 6 por 1, 3, 2, 1 por 1. ¿Fijan? ¿Estamos? Ya. El nivel bajo aquí en gravedad es 2, entonces tomamos 5 por 2, 10, 4 por 2, 8, 3 por 2, 6, y así vamos construyendo los valores. Y ahí vamos determinando un tema. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros tenemos, fíjense en lo siguiente. Tomemos la parte de arriba. Alta es 5 y muy bajo, en este caso, nos da la multiplicación, nos da 5. ¿Ah? Por lo tanto, si es bajo, se fijan, es 2. Por lo tanto, si pasamos de 5 a 10, inmediatamente es alto, es muy alto. Pasamos desde un 5 a un nivel 10. Si tenemos la gravedad. Por lo tanto, consideramos un nivel de impacto bajo cuando llegamos a un número 10, es decir, 5 por 2. Y así vamos construyendo la matriz. ¿Preguntas sobre eso? Entonces, lo único en esta matriz, cuando ustedes hagan una matriz, lo único que tienen que determinar es los elementos. Si va a ser muy alta, la probabilidad muy alta, media, baja, muy baja, y le van poniendo los números y después lo van haciendo esas multiplicaciones y van determinando los valores. Y después lo aplican a un caso. Y se va a ver la severidad. Luego de la voy a mostrar ahí multiplicación. el inicio de La la matriz multiplicación vendrá después. para que cerramos. Si no tenemos probabilidad. Vamos a hacer aquí. La primera desplantante. Profe, Ya se veía. ese número, cuando uno multiplica, porque uno multiplica la probabilidad por la gravedad, el número que da, esa es la severidad. Sí. Ese es el. Ya, Sí. ya, La severidad o gravedad. ya, profe, sí, ese. Eso. Algo se ve. Entonces, todos esos valores que aparecen en las matrices es por este tipo de multiplicación. Ya, hagamos una primera conclusión hasta ahí. Bueno, eso es lo ideal, el punto número 1, que se hayan detectado todos los riesgos inherentes. El número 2, la evaluación de los riesgos, ya lo dijimos, deben ser cuantitativa y cualitativa. Y la 3, debe mostrarnos la matriz de riesgos, todos los riesgos de la empresa, detectados. ¿Alguna pregunta?
No, profe. ¿No? El profe Loreco parece que tenía el correo en cero. Yo creo que nadie le manda. Bueno, hay una Porque no matriz de falta. riesgo. Hay un ejemplo. Error en puente. Bueno, a la derecha está la matriz que está la construcción de la matriz. ¿A la derecha? Aquí donde dice leyenda. Ah, Bueno, en el caso, por ejemplo, yo puse ahí uno matriz de riesgo porque en realidad no le traía a ustedes el trabajo. El error del vuelto, por ejemplo, ¿dónde está? Es alta la probabilidad, tiene nivel 4 Sí, es un probabilidad sí, cajero. 4. en leyenda. Alta, sí. Y Bueno. gravedad 3. Gravedad media. En impacto, Impacto tiene 3. Dice, a ver, sí. no, acá la probabilidad es 4 por 1, 4. La gravedad 3. dice 3. 3. ¿Qué número hay? 12. 3 por 4, 12. 4 por 3, 12. Valor del riesgo, Qué 12. impresionante. El error del vuelto es 12. Falta aquí mostrar los rangos, pero ahí vamos. Entonces, Bueno, de sueño. el 12, ¿dónde está? Está en rojo, el mapa de El naranjito. Sí, orange. ¿En cuál está? El naranjito. Está en naranja, Ah, ¿cierto? color. Es decir, tiene una probabilidad alta. Naranjo, así, ¿no? Probabilidad alta. Impacto medio. ¿Y es verdad eso que un cajero tiene una alta probabilidad de que se equivoque en el vuelto? No, depende del cajero. ¿Así? Sí, pues. ¿Es automático eso? No, debe haber una Sí, un alta cajero- probabilidad, por eso le dan bonos de caja. Si un po. cajero ya, que sea. Debe haber, Le debe dan ser una alta, comentario. para mí debe ser una alta probabilidad porque por algo le asignan un bono de caja. Si fuera poco probable no se lo asignarían. Para los aprendices, Yo nunca he sido Bueno, cajera. pero la idea general que tenía, como dije, era otra, porque le iba a hablar yo de los controles en general. Pero quería mostrarles cómo se hace una matriz de riesgo, cómo se va construyendo. ya, va a tener Gracias, que, profe. Profe, sí, ya, la verdad. va a tener que postergar el Pero ustedes nunca le No, explicaron. güey. Así no. No. Sabíamos que existía, ¿no? Es verdad. El hospital del Pino, ¿cómo es eso? Allá trabajaba. Cerraron una camilla, ¿sabía usted? Sí. En la Están lonchera. pelados. Los medicamentos igual se mandaban. No, pero así está bueno. Bueno, esto es, digamos, así se construye la matriz de riesgo y esto es lo que se aplica Está ahí en loco, la me ha matriz de costado la hora riesgo. del Loli. Hay que cuidar esta weá. La matriz de riesgo sirve para todo, la puede aplicar a Lo voy a aplicar en mi Yo matrimonio. traje una matriz, como le digo, sencilla para que se pueda entender. Esto que está aquí a la derecha, donde dice leyenda, este es el mapa de los riesgos. Aquí de acuerdo al color que tiene alta, media, baja. Aquí no sé por qué no sale bien la profesión. Ya. ¿Preguntas hasta aquí sobre esto?
leyendo. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe, se entendió. Algo. No, está bien. ¿Qué dijo? Algo. Ya. Ah,